Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bueno, buenas tardes, buenos días, no, dependiendo desde dónde nos veáis. Quería daros la bienvenida a esta masterclass. En esta ocasión vamos a ver desafíos en el diagnóstico de la apendicitis aguda. Nuestro ponente hoy es Javier Benito, es codirector del Máster de Urgencias Pediátricas y otros títulos de nuestro catálogo que también versan sobre las urgencias pediátricas. Y en este caso sería dentro de nuestro ciclo de masterclass de la tercera edición del máster, este sería la masterclass número 11. Entonces, bueno, dado que la calidad de las mismas es muy buena y que nos lo habían solicitado por otras vías, pues las abrimos un poco al público general para que todos los que estén interesados pues puedan aprovechar un poco esta actualización de conocimientos, ¿no?, sobre este tema. El doctor Benito es jefe de servicio de urgencias pediátricas en el Hospital de Cruces de Bilbao y sin más yo creo que le voy a dar paso. Antes de nada os indico un poquito la dinámica. Si tenéis cualquier duda aprovechad para trasladársela al doctor. Podéis hacerlo a través del chat. Yo intentaré recopilar todas las dudas que se vayan generando y a la finalización de la ponencia dejaremos unos minutos de un poquito de mesa de redonda para poder ver todas esas dudas y poder debatir sobre las cuestiones que os puedan surgir. Así que sin más doy paso a Miguel y muchas gracias. A Javier y muchas gracias. Gracias, Elisa, por la presentación. Buenas tardes a todos, tanto a los que estáis asistiendo a esta masterclass en directo como los que luego la veáis en diferido. El tema que vamos a abordar hoy es los desafíos en el diagnóstico de la apendicitis aguda. Uno puede pensar, bueno, ya no está dicho todo de la apendicitis aguda. Bueno, se habla mucho y se sigue publicando mucho, porque a pesar de los avances en las pruebas diagnósticas, en las pruebas de imagen, el diagnóstico de apendicitis sigue siendo un desafío. Un desafío, como viene aquí en el título, porque todavía seguimos viendo niños que se operan y tienen lo que se llama una apendicectomía en blanco, no hay apendicitis, y niños que se diagnostican tarde y que encontramos con apendicitis complicadas. Voy a intentar, pues, hablar de aquellos aspectos que pueden ser un poco más novedosos y sobre todo aspectos prácticos de cómo aplicar la información que recibimos, tanto clínica como laboratorio, como pruebas de imagen, para al final afinar lo máximo posible en el diagnóstico de apendicitis. No hay que olvidar que la apendicitis es el motivo número uno de ingreso en la población pediátrica. En este momento es número uno indiscutible y es el diagnóstico quirúrgico también más frecuente en pediatría. Y por ese motivo siempre pues hay motivo de atención y de investigación. Em, es una enfermedad progresiva y por eso en muchas ocasiones, cuando consultan en fases tempranas, y en nuestro medio eso es así, la mayor parte de los niños que terminan teniendo una apendicitis consultan en las primeras 24 horas de evolución de los síntomas y eso hace que muchas veces los signos y síntomas clásicos que aprendimos en su día pues no aparezcan, que incluso las pruebas que practiquemos tanto de laboratorio como de imagen pues sean no concluyentes y hagan que el diagnóstico se pueda demorar. Por todos estos motivos, pues es importante tener sobre todo una buena sistemática de evaluación de los niños que consultan en urgencias o en otro ámbito sanitario por dolor abdominal. Para el diagnóstico de apendicitis a día de hoy, desde luego la prueba diagnóstica más importante es la prueba de imagen, fundamentalmente la ecografía abdominal, aunque la TAC abdominal tiene más precisión, pero esto a costa de irradiar mucho más. Por eso la ecografía a día de hoy es la prueba de imagen de elección para el diagnóstico de sospecha de apendicitis. Pero además de los signos clínicos, los típicos que hemos aprendido toda la vida, de cómo empieza el dolor, cómo migra, cómo luego se localiza en la fosa ilíaca derecha, pues también el laboratorio siempre ha formado parte del diagnóstico, aunque en muchas ocasiones no se le ha dado la importancia que yo creo que tiene. Y al final, cuando todo se aplica en su buena medida, pues todo aporta información que puede ser valiosa para el diagnóstico de apendicitis. Cuando un niño consulta por apendicitis, por ejemplo, en un servicio de urgencias como en el que yo trabajo, pueden suceder dos cosas inicialmente. Que diagnostiquemos otras causas del dolor abdominal o que ni los signos ni los síntomas que el niño presente nos hagan pensar en un abdomen agudo, en una apendicitis.
bueno, estos niños son valorados clínicamente por el pediatra o el médico que los esté atendiendo y son dados de alta a su casa con una serie de instrucciones en el caso de que no haya un diagnóstico concreto de vigilancia de signos, porque, como decía antes, esto es una enfermedad progresiva, al principio los signos y síntomas pueden ser inespecíficos y luego ya se van haciendo más evidentes. O puede suceder que desde el principio, cuando estamos viendo un niño con dolor abdominal, ya estemos sospechando un abdomen agudo. Aquí hay diferentes alternativas que pueden manejarse y, de hecho, depende del entorno en el que tú trabajes y depende en qué hospital trabajes, pues puede haber diferentes tipos de manejo. Por ejemplo, en algunos lugares, si el diagnóstico de sospecha con la clínica es fuerte, pues pueden ir directamente a cirugía. Esto en nuestro mundo, en nuestro entorno de los países, sobre todo más occidentales, generalmente, aunque haya un diagnóstico desde el principio claro de apendicitis o que eso le parezca al observador, generalmente es difícil que vaya a quirófano sin que se haga una prueba de imagen. Simplemente por ver, que aunque sepas que tiene una apendicitis, si esta tiene algún signo de complicación. Pero lo más probable, el escenario más probable es que cuando sospechemos por la clínica apendicitis, vayamos a pruebas que nos puedan ayudar al diagnóstico. Dependiendo del hospital en el que yo esté, puede que la prueba inicial que se realice sea la ecografía y que en eso basemos luego la toma de decisiones. Pero hay otros hospitales que no cuentan con ecografía, los hospitales más pequeños, o al menos no cuentan con ecografía en todas las horas del día. Y ahí, en muchas ocasiones, lo que hacen, de entrada, se hace nada más un laboratorio y combinando los hallazgos de la clínica con el laboratorio, pues se toma la decisión de si hay que derivar al paciente a un hospital que tenga prueba de imagen o dejar en observación en el propio hospital. Luego hay hospitales en los cuales desde el principio, como sucede en el que trabajo yo, se hace todo. Se hace ecografía y pruebas de laboratorio. Y con la combinación de la información de ambas se toman las decisiones. Y luego hay centros, lugares donde incluso pueden desde el principio ir a pruebas de imagen más sofisticadas. Ir al ATAC, esto en el mundo, en Estados Unidos, hasta hace poco era probablemente la prueba de imagen de referencia para el diagnóstico de apendicitis o incluso la resonancia magnética focalizada. Eso ya, digamos, en hospitales muy avanzados con muchos recursos. En el hospital universitario Cruces, en un año habitual, en un año normal, como el que presento aquí, 2018, pero esto se repite año por año, vemos aproximadamente, nos consultan unos 2.500 niños cuyo síntoma predominante es el dolor abdominal. De estos, globalmente, el porcentaje de niños que al final tienen una apendicitis es un 7%. Como decía antes, muchos de los niños con la exploración, con la clínica y la exploración inicial, tomamos la decisión, descartamos inicialmente abdomen agudo y los enviamos a domicilio con instrucciones. De estos, algunos vuelven en las siguientes horas y tienen apendicitis. Son muy poquitos, pero esto puede suceder. Generalmente en nuestro entorno, como consultan muy pronto, aunque haya una segunda consulta, en general da tiempo a que se pueda diagnosticar una apendicitis sin complicaciones. Y esto es en nuestro entorno bastante frecuente. Luego podemos encontrarnos con aquellos niños que desde el principio pensamos que pueden tener una apendicitis, un abdomen agudo. Aproximadamente de los 2.500 que decía al principio, en nuestro hospital unos 600 cada año. Y de estos, un tercio, uno de cada tres, finaliza teniendo una apendicitis. En estos niños ponemos en marcha los estudios diagnósticos y algunos de ellos pues no son concluyentes y son niños que van a observación y terminan de nuevo con un diagnóstico de dolor abdominal inespecífico, se van a casa y luego algunos de ellos, muy poquitos también, vuelven y se diagnostica apendicitis. Es decir, niños que consultaron tan pronto que ni tan siquiera utilizando, aunque añadiésemos pruebas de laboratorio y pruebas de imagen, conseguíamos llegar a un diagnóstico inicial de apendicitis. Y luego están los que ya, con las pruebas iniciales de imagen y de laboratorio, pues tenemos el diagnóstico de apendicitis y una indicación quirúrgica. Pero vamos a cosas más prácticas. Mirad, os presento dos pacientes que consultan al mismo tiempo. Una niña de 13 años con un dolor en fusa ilíaca derecha y vómitos, no tiene fiebre, tiene buen estado general, tiene un dolor que refiere de 4/10, la palpación es dolorosa en fusa ilíaca derecha y no hay signos de irritación peritoneal. Al mismo tiempo, al poco tiempo, viene un niño de 8 años de edad que refiere dolor en fusa ilíaca derecha ya de 2 días de evolución, también náuseas,
Temperatura un poco elevada, el dolor un poco más intenso, 6/10, la palpación de nuevo es dolorosa en fusión ilíaca derecha y en este caso parece que la exploración del Bloomberg es positiva. Estos dos niños vienen al mismo tiempo y realmente son dos niños reales. Yo estaba de turno una tarde, estaba con los médicos residentes, con los estudiantes, las enfermeras, y no había mucho trabajo en ese momento y entraron de manera simultánea y yo le lancé la pregunta, ¿quién de los dos pensáis que tiene más probabilidades de tener una apendicitis en este momento? Solamente con lo que nos cuentan y vemos en la exploración. Bueno, os tengo que decir que prácticamente todos dijeron que el niño. Bueno, y tenía lógica. Parecía que los signos y síntomas de apendicitis eran como más manifiestos en el niño y también la edad parecía que encajaba incluso un poquito más. Pero yo les dije, tener cuidado porque esto de la apendicitis, esto que desde entrada ya me parece o de entrada descarto, hay que cogerlo con pinzas, porque muchas veces lo que uno está viendo fuera no representa, como pongo en este dibujo, lo que hay dentro. Bueno, al hilo de esto, tuvimos nosotros la oportunidad, hemos hecho investigación propia en el servicio sobre apendicitis aguda y en esta serie, sobre la que luego elaboramos un score del que os hablaré más adelante, pues comparamos los signos y síntomas de los niños que consultaron en los que sospechamos apendicitis, en los que no se confirmó y en los que se confirmó. Y vimos que en general todos los signos y síntomas clásicos que valoramos cuando sospechamos apendicitis, pues que aparecían un poquito con mayor frecuencia en los que al final fueron diagnosticados de apendicitis, pero se solapaban mucho. Únicamente había dos parámetros clínicos que realmente se asociaban con muchísima más fuerza a la probabilidad de tener al final una apendicitis, que era la presencia de náuseas o vómitos y el dolor sensibilidad en la fosa ilíaca derecha. Bueno, es decir, que en realidad, cuando sospechamos apendicitis, y nos ponemos en marcha el estudio diagnóstico, es difícil que desde el principio, digamos, este tiene más o menos probabilidad, salvo en casos extremos, lógicamente, porque se parecen muchísimo, ¿no? Bien, vamos a un escenario clínico concreto, un hospital en el que no hay ecografía. Y bueno, contamos con el laboratorio y estos dos niños se hacen pruebas de laboratorio. La niña tiene 12.000 leucocitos, tiene una cifra de neutrófilos de 8.000 y una proteína C reactiva de 20 miligramos por litro. El niño tiene 9.500 leucocitos, 6.500 neutrófilos y una proteína C reactiva de 8 miligramos por litro. Aquí de nuevo yo planteé a los que estábamos allí que si después de estas pruebas de laboratorio seguían manteniendo la idea de que el niño tenía más posibilidades de tener una apendicitis. Les dije si creían que más, si creían que menos, o que ahora se igualaban las oportunidades de tener una apendicitis al final entre los dos pacientes. Todos contestaron que con este laboratorio, pues creían que ahora se igualaban un poco las posibilidades, que probablemente la probabilidad en este momento, ya con el laboratorio de una apendicitis, por ese discreto incremento de leucocitos y neutrófilos más en la niña, pues pensaron que equilibraba un poco la balanza. Bien, entonces recurrimos a los scores. Tú vas a los scores que estaban publicados en aquel momento eran el Alvarado, el PAS y el score de Carvanda. Si yo aplicaba estos scores a la niña, aparecía un riesgo moderado de tener apendicitis. Y sin embargo, si lo aplicaba al niño, el riesgo salía bajo. Es decir, combinando los datos clínicos que tenían estos pacientes con el laboratorio, parece que la niña en este momento tenía más probabilidades de tener una apendicitis. Y esto, pues parece, esto no es simplemente un juego matemático o aritmético. Esto puede ayudar a la toma de decisiones. Si bien es cierto que hay estudios que lo que hacen es revisar toda la bibliografía, toda la investigación publicada sobre este tema, que dicen que realmente, al menos los dos primeros scores que os presentaba, los más conocidos, el Alvarado y el PAS, realmente no son herramientas suficientemente fiables como para descartar o confirmar apendicitis, y que en general va a haber que recurrir o bien a la observación o bien a pruebas de imagen. Y esto es lo que decía este metaanálisis, aunque no incluía el último score que os presentaba, que es el de Carvanda, que tiene como peculiaridad, si os fijáis un poquito, en el que aquí ya aparece el laboratorio, la cifra de neutrófilos, como con una puntuación de por sí solo que casi llega a la mitad de la puntuación de todo el score. Es decir, parece que el laboratorio en este score aparece como con mayor peso o mayor fuerza. Y, por otra parte, es un score
que a través de la investigación es un score que está diseñado con herramientas estadísticas mucho más modernas. Los anteriores estaban basados en la opinión de expertos. Este score que estoy haciendo referencia está elaborado con herramientas estadísticas mucho más potentes. Y tiene estos parámetros. Y con este score decían que probablemente con una puntuación menor de 5 se podía prácticamente descartar apendicitis, con esta sensibilidad que aparece aquí. Y también comentaban un aspecto que es interesante, que en ausencia de náuseas o vómitos y neutrofilia era difícil tener una apendicitis. No imposible, pero difícil. Y esto enlaza un poco con lo que nosotros habíamos encontrado en esos hallazgos clínicos y de la exploración que presentaba en principio en una tabla en nuestra investigación, en que náuseas y vómitos y neutrofilia, pues náuseas y vómitos sobre todo como síntoma, dolor de efusividad derecha, y luego ya veremos neutrofilia, eran parámetros que se asociaban con mayor frecuencia con la probabilidad de apendicitis. Además, con este score elaboraron una calculadora de riesgo de apendicitis y además lo validaron en una población diferente en la que había sido diseñado. Y eso estadísticamente es muy potente. Es decir, es un score que tiene bastante más fiabilidad que los que se habían diseñado previamente, ¿no? Y aquí, utilizando una calculadora de riesgo, pues establecían que con un bajo riesgo, casi el 50% de los pacientes los podían incluir o bien en bajo riesgo o bien en alto riesgo. Con un bajo riesgo, ellos proponían que la probabilidad de apendicitis era por debajo de un 15% y que se podía observar a estos pacientes sin pruebas de imagen. Y sin embargo, con un alto riesgo, la probabilidad de apendicitis era de un 85% y sugerían que la opción más favorable para el paciente podría ser la cirugía. Bueno, y esto también se ha validado en poblaciones diferentes en las que ha sido diseñado el score. Y eso le da mucha potencia de fiabilidad. Bueno, entonces vamos a continuar con los dos pacientes. Y si tengo un score que lo aplico y es fiable, y en el caso de la niña me dice que tiene un riesgo intermedio, pues si estoy en un hospital que no tengo prueba de imagen, y en este caso parece que la prueba de imagen sería necesaria realizarla para continuar el estudio y tendría que plantearme derivar a esta niña al hospital de referencia para completar el estudio y la cirugía si fuese necesario. Sin embargo, en el caso del niño, aplicando esa combinación de signos, síntomas y hallazgos de laboratorio que componen un score, si es fiable, pues podría decir, bueno, pues es un niño que si controla el dolor y está cómodo, le puedo mandar a casa a observar con una serie de instrucciones de lo que la familia tiene que vigilar. Luego, parece que la combinación de signos, síntomas y laboratorio puede ayudar en algún momento, fundamentalmente en lugares donde tengo dificultad para poder practicar la prueba, digamos, de mayor fiabilidad, que es la prueba de imagen, para la toma de decisiones. Y eso es un aspecto que creo que es importante porque la mayor parte de los lugares donde consulta un niño que puede tener una apendicitis no disponen de entrada de una ecografía. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. En los scores que he presentado hasta ahora, lo que habéis visto es que fundamentalmente lo que se utilizaba, lo único que se utilizaba era el hemograma, es decir, la cifra de leucocitos y los neutrófilos. Sin embargo, han aparecido biomarcadores en los últimos años, ya algunos ya son muy clásicos como la proteína C reactiva, que podrían aportar algo al diagnóstico de apendicitis. Bueno. Las primeras investigaciones que se hicieron sobre proteína C reactiva y procalcitonina pues llegaron a la conclusión que desde luego aisladamente son parámetros que son poco útiles para el diagnóstico inicial, que sí que pueden servir para prever que una apendicitis está complicada, ya en casos muy evolucionados en los que el diagnóstico ya no es el problema, sino si puede haber una complicación. Entonces, ahí para lo que es la estrategia diagnóstica no serviría mucho, al menos de manera individual. Y luego han aparecido otros biomarcadores que podrían aportar algo más, como por ejemplo la caprotectina, que es otro biomarcador que podría ayudar en el diagnóstico, en la sospecha diagnóstica de apendicitis, pero que también de manera aislada tampoco aportaría una gran novedad comparado con lo que ya teníamos. En esta evolución de la investigación sobre apendicitis, pues aparece una herramienta diagnóstica que se llamaba API-1, que era un test que se podía hacer a pie de cama del paciente que combinaba la cifra de leucocitos, la proteína C reactiva y la calprotectina sérica. Y combinando estos parámetros, decían que si la prueba daba negativa,
prácticamente descartaba apendicitis. Únicamente podrían despistarse un 3,5% de las apendicitis, demorarse en su diagnóstico. Tenía una sensibilidad alta, la especificidad mediana, pero una buena sensibilidad, digamos que para la toma de decisiones y encima en un modelo de PowerPoint, perdón, PowerPoint, de point of care, que se podría aplicar en cualquier lugar donde se estudia a un niño con una sospecha de apendicitis, pues parecía algo muy prometedor. Y de hecho, en el entorno en el que se investigó inicialmente, que fue en Estados Unidos, pues lo planteaban como una buena opción para evitar aquello que ellos utilizaban con mucha frecuencia, que era el ataque. Y de esta manera, si tú eres capaz de identificar un grupo de pacientes con bajo riesgo de apendicitis, podrías evitar la prueba de imagen. Y la prueba de imagen, como la prueba de imagen en ese entorno era el ataque, pues era una ganancia adicional evitar radiaciones. Cuando apareció este test de Point of Care, nosotros en nuestro hospital tuvimos la oportunidad de investigarlo. Y investigamos el Point of Care en combinación y cada uno de los parámetros que aparecían en esta mezcla de biomarcadores y hemograma para la toma de decisiones. Y entonces aquí lo que encontramos datos muy similares con el API-1. El API-1 negativo realmente descartaba, vamos, y colocaba a los niños en un grupo de muy bajo riesgo de apendicitis, pero además encontramos que añadiéndole la cifra de neutrófilos, que no aparecía en el Point of Care original, podríamos conseguir incluso definir mejor este grupo de bajo riesgo. Bueno, ya estábamos muy animados para incluir este test diagnóstico en la práctica clínica en nuestro hospital. Y bueno, pues en un momento determinado este Point of Care pues no salió al mercado definitivamente porque las agencias de medicamentos en Estados Unidos, no en Europa, que sí se aprobó, opinaban que el precio excedía el beneficio que aportaba a la investigación que se había realizado hasta entonces. Entonces, bueno, aquí nos quedamos sin este Point of Care, que parecía un camino prometedor, pero sí que contábamos con todos los datos de laboratorio que componían el Point of Care y algunos más. Bien, ya en un escenario más hipotético, el niño le hemos dado de alta, estamos con la niña y todavía y cuento con un laboratorio más avanzado, cuento con la calprotectina y digo, bueno, y tengo un score que añadiendo estos biomarcadores a la combinación de biomarcadores podría darle mayor fiabilidad para la toma de decisión, para ver si esta niña continúa estando en un grupo de riesgo intermedio, la tengo que derivar, o ya aplicando algún parámetro analítico más, podría esperar un poco. Bueno, esa es la hipótesis. Con la población que estudiamos en su momento, pues cogimos y elaboramos un nuevo score utilizando un método estadístico muy similar al que se había utilizado para el que os he contado de Carbanda. Y aquí, en este nuevo score, metimos nuevas variables. Y quedaron únicamente dos variables clínicas en el score, que fue la presencia de náuseas y vómitos y el dolor y sensibilidad en fusión derecha. Y luego aparecieron los neutrófilos como un valor, digamos, el valor más importante de más peso en el score, como sucedía en el score de Carbanda. Nosotros este score lo comparamos en nuestra población con el score de Carbanda y con el PAS que os presentaba al principio, y nuestro score pues, rendía un poquito mejor que ambos, sobre todo bastante mejor que el PAS. De tal manera que aplicando nuestro score a una población de niños que consultan por sospecha de apendicitis y que estudiamos con el laboratorio, podríamos hasta colocar un 60% de esos pacientes en el grupo de bajo riesgo o de alto riesgo. Y bajo riesgo significaba tener menos de un 5% de probabilidad de tener apendicitis y de alto riesgo más de un 75%. Con lo cual aportábamos un poquito más. Muy parecido al rendimiento del score de Carbanda que os comentaba antes. Luego, parece que el laboratorio globalmente sí que sirve y lo importante es saber dónde lo colocas, ¿no? Dependiendo en el sitio que trabajas, en el lugar donde tú ejerces, pues te tendrá más valor para una serie de toma de decisiones o no. Sin embargo, de nuevo, hay revisiones y hay autores que dicen que una vez que se sospecha apendicitis en un niño que consulta, que se sospecha por la clínica, ya ningún dato de laboratorio te exime de hacer una prueba de imagen. Y eso, pues en realidad no es del todo cierto. Con los que estamos a pie de cama y vemos el mundo de los niños cómo consultan, cuando consultan, vemos que el laboratorio puede ayudar en la toma de decisiones en algunos lugares concretos.
Vamos al hospital, hemos visto que en el hospital el que no tiene ecografía, pues nos puede ayudar para decir, me lo quedo, le doy de alta, lo derivo al hospital de referencia. Si estoy en un hospital que ya tiene, que ya tiene una prueba de imagen, pues digo, bueno, la prueba de imagen es el gol, digamos, el gol estándar para el diagnóstico de apendicitis a día de hoy. Y tengo, pues la ecografía es la que más se utiliza, pues podría recurrir en algunos casos dudosos incluso al ATAC. Y viendo la sensibilidad y especificidad de estas pruebas de imagen, pues la verdad es que en cuanto a especificidad van muy parecidas y en la sensibilidad, pues un poquito mayor la del ataque y la resonancia. Y además, bueno, pues son menos dependientes de la experiencia del observador, del que está haciendo la prueba. La ecografía siempre tiene esa limitación, que depende de la experiencia del ecografista, pues puede ser más o menos fiable. Ya este estudio, publicado en 2015 en Boston, este grupo de Boston que investigaron mucho en apendicitis, de hecho, Carbanda, que es uno de los, el del SCORE, trabaja en este hospital en este momento. Bueno, pues ya dijeron, bueno, vamos a ver, efectivamente la ecografía es la prueba de imagen más fiable y más determinante, pero si la combinamos con el resultado del score, y en este caso utilizaban el PAS, dice, creo que podemos afinar mejor en el diagnóstico. Y sobre todo decían en aquellas ecografías que interpretamos como equívocas, ecografías en las que o no se ve el apéndice, o está en el límite del diámetro que se establece como criterio para diagnóstico de apendicitis. En ese mundo de la ecografía inequívoca, parece que el laboratorio podría ayudar a la toma de decisiones. Y eso ya lo publicaron eso en 2015. Y nosotros cogimos y lo que hicimos fue ver en nuestros pacientes qué es lo que sucede combinando nuestro score con la ecografía practicada. Entonces veíamos, como decía al principio, un tercio de los pacientes con sospecha de apendicitis tienen apendicitis. Si la ecografía fue negativa, ningún niño tuvo apendicitis en nuestra serie. Si la ecografía fue dudosa y el score era de bajo riesgo, era como si hubiese sido una ecografía negativa, con lo cual pues recuerdo que aproximadamente entre un 15 y un 30% de las ecografías que se practican en sospecha de apendicitis son dudosas o no concluyentes. Si en este caso aplico un score y es de bajo riesgo, pues me quedo bastante tranquilo, en el sentido de que probablemente se parece mucho a que tener una ecografía negativa. Y esto me parecía ya un detalle importante. Y también en el caso de que la ecografía sea positiva, porque hay falsos positivos de la ecografía para apendicitis. Aquí, en la ecografía positiva, si el niño tiene un score de bajo riesgo, no llega ni a la mitad de los niños que al final tienen una apendicitis. Quiere decir que quizá podríamos evitar alguna de esas apendicectomías, como decía al principio de esta clase, apendicectomías en blanco. Luego parece que la combinación del laboratorio con la ecografía, pues puede ser una buena herramienta para la toma de decisiones final y una herramienta como más fiable. Es decir, que la unión hace la fuerza, la clínica, la exploración, el laboratorio y la prueba de imagen. Y si dispongo de todas ellas, también. Y la combinación de todas ellas me van a ayudar al mejor diagnóstico de apendicitis. Ya para concluir y dar paso a que podáis hacer las preguntas que creáis oportunas, simplemente recordar los puntos clave, que es útil categorizar a los pacientes según el riesgo de apendicitis utilizando la combinación de pruebas clínicas y de laboratorio, claramente lo es. La combinación de Matías, de la cifra, perdón, de la combinación de la cifra de leucocitos, neutrófilos, la proteína C reactiva, caprotectina, podría ser útil para identificar a los niños con dolor abdominal sugestivo de apendicitis que tienen un riesgo bajo y evitar prueba de imagen. La ecografía abdominal desempeña un rol muy importante en el diagnóstico de la apendicitis y se dispone de ella, es la principal prueba de imagen a realizar en caso de sospecha. Y en los casos en los que la ecografía no es concluyente, deben utilizarse otras pruebas diagnósticas, incluida la evaluación repetida y la observación clínica, para al final descartar o diagnosticar apendicitis. Y nada más. Espero que esta charla os haya resultado entretenida y útil. Y aquí estoy para que me hagáis las preguntas que queráis. Adelante. Hola Javier. A ver, te voy trasladando cuestiones que me han ido mandando. Ricardo pregunta, a ver, un segundito que voy a dar, que sigue entrando gente. Ricardo González preguntaba, dice, ¿existe algún límite de tiempo para solicitar una ecografía? Dice, en el hospital el servicio de radiología está obsesionado con esperar una serie de horas, entre 12 y 24 horas, porque si no pierde sensibilidad. ¿Existe algún artículo o estudio que indique el mínimo de tiempo de evolución de un dolor abdominal con sospecha de abdomen agudo donde se tenga en cuenta ese tiempo? No, gracias por la pregunta, pero no. No hay estudios que consideren ese aspecto. Yo creo que
un niño consulta y uno sospecha apendicitis y tienes la prueba de imagen, la ecografía, no hay un mínimo número de horas ni máximo. Hombre, si tú esperas más tiempo, pues se va a complicar más y va a haber más hallazgos en la ecografía. Pero precisamente la ecografía lo que es una prueba muy sensible. Y ya en fases muy preliminares, el aumento sobre todo del diámetro y los cambios que se pueden observar alrededor de la imagen ecográfica del apéndice son, digamos, muy sugestivos. Esto, ya digo, que no hay ninguna publicación que lo haya estudiado, ni tampoco cuando se hacen estudios en el cual ya se aplica la ecografía como prueba diagnóstica, tampoco se ha visto si tiene más o menos rendimiento con el tiempo de evolución. Tenemos otra pregunta también de Ricardo, creo que es. Sí, que dice, ¿qué score es el más fiable actualmente? Y luego pregunta también, ¿qué antibiótico se usaría en su hospital una vez se ha diagnosticado de apendicitis aguda? Existen múltiples terapias, ¿podría recomendar alguna? Buenas preguntas también. Eh, con relación al score, yo pienso que cuanto más reciente sea el score, más fiable va a ser, sobre todo por la forma de cómo se ha elaborado. Yo no diría que haya uno mejor o peor. Si uno utiliza el score de Carvanda, está utilizando un buen score. Si utiliza el nuestro también, hay algún otro más reciente, que también, si tiene una buena elaboración metodológica, puede servir. Los que yo creo que ya están bastante superados y incluso no muy bien validados en población pediátrica son el Alvarado y el PAS. O sea, si yo tuviese que elegir, me inclinaría más por los scores más actuales porque nos van a dar un poquito más de fiabilidad. Con relación al antibiótico, pues efectivamente, tiene razón Ricardo que hay diferentes estrategias de antibioterapia. Desde la combinación de una cefalosporina de tercera con metronidazol, la administración de amoxicilina clavulánico, no sabría decir o elegir cuál es la mejor. En nuestro hospital en este momento es la cefalosporina más metronidazol cuando ya va a ir a quirófano. Cuando ya la sospecha es clara y va a ir a quirófano y la antibioterapia preoperatoria va por ahí. Entonces es lo que nosotros utilizamos, pero probablemente hay otras estrategias que pueden ser igual de válidas. Muy bien, también tenemos una pregunta de Johan que dice, ¿el tiempo de evolución de los signos y síntomas no podría ser también un punto con la valoración? Sí, no, el tiempo de evolución puede ser otro dato. Nosotros el tiempo de evolución lo hemos estudiado en nuestra población. Lo que pasa es que consulta tan pronto que yo puedo comparar primeras 24 horas versus siguientes 24 horas y no hay diferencias en cuanto al rendimiento de un score, por ejemplo, o rendimiento de la prueba diagnóstica. Pero es que estamos hablando de un entorno sanitario en el que la consulta es muy precoz, consultan muy pronto. Y es una patología que el 25% se diagnostican en segunda consulta. Es decir, a veces han consultado a su pediatra o han consultado en el propio servicio de urgencias y se diagnostican en la segunda consulta porque consultaron muy pronto. Pero hay tiempo. Así como hay otros diagnósticos, otras enfermedades en las que no hay oportunidad de una segunda consulta, como pues una sepsis, imaginaros, ¿no? Que el pronóstico va muy en relación con el tiempo. Aquí hay tiempo, digo en general, y sobre todo centrándonos en el paciente prototipo. Si, hombre, si estás sospechando apendicitis en un niño inmunocomprometido, en un niño pequeñito, por debajo de los 5 años, más fácil, más rápido se perfora. O ya no te digo nada si estamos en el caso del adulto o del anciano, ¿no? Ahí los tiempos se acortan desde que empiezan los síntomas hasta que hay una complicación, pero en el niño previamente sano, de la edad típica, generalmente hay tiempo. Hablando de edad, Lorena Marcela trasladaba la siguiente duda. Dice, ¿existe alguna diferencia relacionada con el uso de scores con la edad del paciente? Muy interesante esa pregunta. No, no, aunque casi todas las series incluyen generalmente niños por encima de los 2 años de edad. O sea, se excluyen los menores de 2 años, porque claro, algunos de los parámetros que se reflejan ahí, pues sobre todo los scores más clásicos, ¿no? Que incluían que si la migración del dolor, claro, son datos que te los tiene que referir el niño. Es muy difícil que los padres vayan a referirte una serie de datos que aparecen ahí. Quizá los scores más actuales, pues que combinan más laboratorio, que es un dato un poco más objetivo, pues puede aplicarse a una población un poco más joven. Pero la mayor parte de las investigaciones excluyen a los menores de 2 años y algunos menores a los menores de 5. O sea que los scores son especialmente válidos
en la población de niños de la franja de edad de los 5 a los 16 o 18 años. Vale, dice Lucía Marcela Ripoll, dice, ¿recomendarías aplicar el score en los pacientes que generan dudas? La verdad que de forma rutinaria en los hospitales que he estado no he visto que se usasen como tal. No, yo creo que la decisión, bueno, también, como todas las preguntas que hacéis, es que vivís esto, lo vivís porque esto es muy frecuente, esto no es una enfermedad rara, todo lo contrario. Eh, La decisión más importante de todas es en todo ese lío de niños que vienen por dolor abdominal decidir en cuál sospecho abdomen agudo, en el cual me meto a hacer estudios. Esa es la decisión más importante. Y curiosamente, cuando uno consulta la bibliografía, casi siempre se selecciona el mismo número de niños. Es decir, un 30% de los que seleccionas tienen una apendicitis. Quiere decir que probablemente todos, el criterio que utilizamos con mayor frecuencia es el dolor en fosa ilíaca derecha. Cuando tú exploras al niño, es una historia corta, realmente es un dolor de instauración aguda y que cuando tú le exploras, te duele, le duele cuando le tocas en fosa ilíaca derecha. Ese es el criterio más universal para decidir a qué niño estudias. Una vez que ya le metes en el estudio, pues ahí, como os decía antes, pues depende de las herramientas que tengas para el diagnóstico. Si solo tienes el laboratorio, lógicamente con el laboratorio y los síntomas puedes elaborar un score que te va a ayudar a la toma de decisiones. Si no dispones de la prueba de imagen en tu hospital o son horas, pues imaginaros por la noche en la que no se dispone del ecografista. Bueno, pues el score te puede ayudar a tomar alguna decisión. Mira, tiene un score que tiene un riesgo intermedio, el niño está bien, estamos en mitad de la noche, pues a lo mejor inicio un antibiótico porque al día siguiente probablemente le vayan a operar, pero ya le pongo un antibiótico que también va haciendo su trabajo, ¿no? Es decir, ayuda a estratificar riesgos y a tomar decisiones en diferentes ámbitos. Muy bien, la siguiente, bueno, no sé si es duda, te la voy a leer, pero porque no me queda claro. Es David Mora, dice, buenas tardes, enhorabuena por la charla. Dice, el score que han validado en sus estudios tiene la misma S y E en los pacientes más pequeños. Dice, los menores de 5 años son los que suelen diagnosticarse más tarde, y creo, y con más casos complicados. Sí. En nuestra población sí, porque ahí incluimos niños por encima de 2 años. Y hay niños de 2 a 5 años, aunque son la N más pequeña, porque es el grupo de edad en el que menos representado está. Pero el score rendía parecido, porque si te fijas, el score es que reúne poco parámetro clínico. O sea, el náuseas y vómitos, da igual que tengas 3 años, que tengas 7 para poder recoger el dato de la historia. Y el dolor en fosa ilíaca derecha, pues también es el dato más, digamos, más fiable de la exploración, aunque el niño sea pequeño, ¿no? Y lo demás es laboratorio, lo demás es un parámetro objetivo. Y rinde igual. Rinde igual globalmente, ¿eh? Probablemente a nivel individual, como he dicho antes, cuanto más se acerca el niño al patrón normal de presentación de la apendicitis, es que el 90% de los niños que tienen una apendicitis tienen el patrón normal de edad y te pueden referir los síntomas que recoges en los score. Luego, ahí ya sabes que ahí sí va a rendir más, algo más que en los pequeños, pero también en los de 2 a 5 años, al menos los nuevos score, pueden también darte información para la toma de decisiones. Y creo que esta es la última, si no entra ninguna más, de Anarda Norelis. Dice, ¿hay algún protocolo que deje a pacientes en observación eh, antes de 24 horas de evolución con una clínica no tan florida, teniendo en cuenta la edad del niño y sobre todo a los menores de 5 años? Sí. Bueno, sin duda, cuando uno establece recomendaciones, cuando uno tiene un score y una estrategia, porque es bueno tener una estrategia de diagnóstico que esté bien escalonada, pues uno puede establecer recomendaciones. Si yo tengo, si yo tengo dudas en un paciente, la mejor herramienta diagnóstica es la observación, porque si es una apendicitis sabéis que es un cuadro progresivo y que cuantas más horas pase, más fácil va a ser diagnosticarla o descartarla. Entonces hay un porcentaje de niños que después de las pruebas iniciales se quedan en observación. ¿Quiénes son? Pues todos los que se quedan en el riesgo intermedio, es decir, no tienen, y esos son en nuestra población, pues son casi la mitad, son el 40% al menos, que esos se van a quedar en observación unas horas, hasta ver cómo evolucionan. A veces, en esa evolución, al cabo de unas horas vas a repetir la prueba de imagen.
puedes repetirla al cabo de las horas, porque a lo mejor le hizo la ecografía no el ecografista más experto. Entonces, digamos que luego cada hospital va adaptando sus rutinas, sus indicaciones de observación, pero luego todos los que tienen un riesgo intermedio establecido por un score o por una ecografía no concluyente y que tienen dolor infosilíaca derecha son niños para observar, claramente. Y luego habrá algunos niños, hay algunos niños con una ecografía positiva que tienen, de luego, con una ecografía positiva, aunque tengas un score de bajo riesgo, es un niño que se tiene que quedar, porque la probabilidad de apendicitis sigue estando ahí, es un 50%, aunque el laboratorio te esté diciendo, no, 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 no tiene neutrofilia, no, 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 pero la ecografía te está dando un positivo. Ese se tiene que quedar seguro también. Y luego hay algunos niños que se quedan única y exclusivamente por el dolor, por el control del dolor, porque a veces el dolor es intenso y no se controla con analgésicos por vía oral y tienes que recurrir a la vía intravenosa. Entonces, hay diferentes patrones de pacientes, pero con relación a lo puramente apetites, luego les digo intermedio, claramente sí, y a la hora de decidir el quirófano, el niño con una ecografía positiva, con un score negativo, que fundamentalmente es que tenga una analítica normal, ese niño es de esperar, claramente es de esperar. Salvo, ya digo, que el cirujano decida que por la tripa, el abdomen, que es muy patológico, decide ir a quirófano, aunque el laboratorio sea normal. Es excepcional que suceda eso, pero puede suceder. Muy bien, voy con la siguiente. De Mayra Lisbeth dice, hola, en atención primaria, ante la sospecha de abdomen agudo, de apendicitis, al momento de referir al hospital que cuente con ecografía, ¿qué elección de antibiótico sería la mejor opción, sobre todo en niños pequeños de menos de 5 años? Antibiótico, pero desde atención primaria. Eso indican antes de referir al hospital para que hagan la ecografía. Bueno, no sé, yo creo que si estoy en atención primaria y tengo una referencia fácil al hospital para completar el estudio, eh, pues depende del grado de sospecha que tenga. Si desde luego es un niño que está afectado y que ya estoy sospechando una apendicitis complicada y estoy lejos del hospital y lo tengo que trasladar, ahí sí y claramente probablemente le pondría, y hay un tiempo de traslado, pondría una dosis de antibiótico, pondría amoxicilina clavulánico, que es el que está más a mano y es un antibiótico que puede servir para la antibioterapia preoperatoria. Pero solo situaciones muy extremas. Si yo veo un niño que está bien, está estable, que puedo controlar el dolor, incluso con analgesia por vía oral, no pasa nada, aunque luego pueda haber una cirugía con ibuprofeno, por ejemplo, pues lo derivo sin necesidad de poner ningún antibiótico. Lo derivo y con la sospecha clínica y para que el hospital complete el diagnóstico. Muy bien, y la última creo que es de Leonora Marcela, dice, en cuanto al manejo de control del dolor, ¿se ha visto alguna complicación o relación por encubrimiento del mismo y la evolución de la infección? Muy buena esa pregunta, porque ha sido un caballo de batalla de años atrás. Yo creo que ahora ya está bastante más interiorizado que el dolor hay que tratarlo en cuanto lo identificas. No importa qué diagnóstico haya detrás, que el dolor, si se identifica, y sobre todo si es un dolor importante, debes tratarlo. Y debes tratarlo con el analgésico que se necesite. Ya se ha demostrado en el caso de la sospecha de apendicitis que los analgésicos para nada enmascaran el diagnóstico. De hecho, todos los estudios que están hechos con opioides, que son los analgésicos más potentes. Y ya se vio que para nada demoraban el diagnóstico ni se incrementaba el número de complicaciones. Es decir, si hay dolor, trátalo. Y el diagnóstico ya llegará, pero el dolor hay que tratarlo porque es lo que le hace sufrir al niño. Luego aquí hay una última, dice, ¿alguna opinión sobre el caso de octubre de 2020 de Aitor en Alicante que fallece por peritonitis? No sé si sabes a qué se refiere. Sí, no, no, algo me suena, pero claro, no tengo lógicamente datos como para poder opinar sobre esto, pero es muy poco frecuente que un niño fallezca de una peritonitis en nuestro entorno. Esto es una cosa excepcional. Que diagnostiquemos a algunos niños con peritonitis porque el diagnóstico es tardío, bien porque el niño es pequeño, que es el escenario más frecuente, ¿eh? Porque a veces se tarda porque los síntomas son más inespecíficos y no se da ese primer paso de empezar a hacer una investigación, ¿no? Se viene, tiene dolor abdominal, parece que es otra cosa, parece que se inicia una gastroenteritis, no es la edad típica de la apendicitis y se le manda a casa con instrucciones. Ese es el niño que tiene más riesgo de poder hacer una apendicitis complicada y tener una peritonitis. Y lógicamente, si tienes una peritonitis y no se te diagnostica, pues te puedes morir.
pues, una invasión, una sepsis secundaria a la apendicitis y a la peritonitis y te puedes morir. Pero eso es muy raro en nuestro entorno. O sea que si este niño que desgraciadamente falleció y el diagnóstico fue peritonitis, pues algo tuvo que fallar. Y tuvo que fallar, pero tuvo que fallar a veces por la dificultad diagnóstica o por el entorno, o por donde vive el niño, porque la familia tardó en consultar, que no creo que sea el caso, porque las familias en nuestro entorno consultan muy rápido, y más si un niño tiene un dolor abdominal y es pequeñito. Yo creo que la consulta es rápida. Pero a veces los pacientes no te lo ponen fácil. Y ya como decía al principio, a pesar de todos los medios diagnósticos, pues a veces seguimos teniendo apendicitis complicadas por un retraso en el diagnóstico. Muy bien, pues creo que era la última pregunta. Muchísimas gracias, Javier, porque la verdad que ha sido una de las charlas, yo creo, con más preguntas. Gracias a todos por asistir. Veo que todavía sigue entrando gente. Bueno, no os preocupéis, a todos los asistentes os mandaremos un link para que podáis ver, por lo menos durante el tiempo que tardemos en convocar la siguiente masterclass, pues esta misma ponencia, y que la podéis revisitar si en un momento dado os viene bien para vuestra trabajo, vuestra aplicación clínica. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Javier, por tu Y tiempo y por la ponencia tan interesante. yo tenía que decir, para despedirme, que he disfrutado mucho, tanto de haber estado aquí charlando con vosotros y de las preguntas que me han parecido todas muy, pues muy de lo que necesitas saber, muy de las dudas que se te plantean en estos pacientes. Nada, muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Pues gracias a todos, que tengáis una buena tarde y hasta la próxima.